Muy buenas, vamos a hacer un viaje relámpago a través de una de las historias más densas y fascinantes del planeta. Nos esperan milenios de civilizaciones, de imperios, de conquistas y de renacimientos. Así que abrochaos los cinturones porque la historia de Perú es sencillamente espectacular. Pues ese es el reto que tenemos por delante. ¿Se pueden condensar 5 milenios de una historia increíblemente rica en tan poco tiempo? Bueno, vamos a intentarlo. Nos vamos a centrar en esos momentos clave, esas bisagras de la historia que forjaron la identidad de una nación única. Y todito, empieza aquí, con esta fecha. Fijaos bien, 3000 años antes de Cristo. Para que nos hagamos una idea, mientras en Egipto se estaban levantando las primeras pirámides, en Perú ya estaban haciendo Caral, que es nada más y nada menos que la ciudad más antigua de toda América. Este es el punto de partida. Y es que Perú no es un lugar cualquiera. Ojo, estamos hablando de una de las 6 cunas de la civilización mundial. Es decir, un lugar donde la cultura brotó de forma original, por sí misma, sin influencias de fuera. Un auténtico amanecer de la humanidad en plenos Andes. A ver, mucho antes de los incas, que son los más famosos, aquello era un hervidero de culturas alucinantes. Después de Caral aparecieron los chavín con su misterioso culto al jaguar. Más tarde, los moche, que eran unos orfebres increíbles. Nos dejaron tesoros como la tumba del señor de Sipán. Y por supuesto, los nazca, que dibujaron esas gigantescas y enigmáticas líneas en el desierto que a día de hoy todavía nos rompen la cabeza. Y entonces, allá por el siglo XV, surge una fuerza imparable. De la mano de un líder visionario, Pachacútec, los incas empiezan a dar forma al Tahuantinsuyo, que acabaría convirtiéndose en el imperio más grande y mejor organizado de toda la América precolombina. ¿Y cuál fue el secreto de su éxito? Pues en gran parte esta maravilla de la ingeniería. El Capac Ñan, el camino inca, era mucho más que una simple carretera. Era, digamos, el sistema circulatorio del imperio. Por ahí se movían ejércitos, administradores, mensajes, todo a una velocidad de vértigo para la época. Una auténtica autopista andina. Pero, como suele pasar en la historia, toda esa era de esplendor, pues estaba a punto de saltar por los aires. La llegada de unos extraños desde el otro lado del océano iba a marcar un antes y un después, un punto de inflexión brutal en la historia de Perú. El momento clave es este. Y ojo a los números, porque son de locos. En Cajamarca, Francisco Pizarro, con apenas 168 hombres, consigue capturar al mismísimo emperador inca, Atahualpa. ¿Cómo fue posible? Pues por una mezcla de factores. El imperio estaba tocado por una guerra civil entre hermanos, y claro, la superioridad tecnológica española con el acero, las armas de fuego y los caballos fue decisiva. Con la caída del Inca, el efecto dominó fue brutal. El Tahuantinsuyo se vino abajo. Los españoles fundan Lima, la ciudad de los reyes, y desde allí establecen el Virreinato del Perú, que se convierte en el centro neurálgico del poder de España en América del Sur durante casi 300 años. Pero claro, la resistencia nunca desapareció del todo, y en 1780 estalló la rebelión de Túpac Amaru II. Aunque fue aplastada con una dureza terrible, se convirtió en un símbolo. Fue como el primer gran grito de libertad, una sacudida a los cimientos del poder colonial. La semilla de la independencia ya estaba plantada. Y esa semilla, con el tiempo, acabó germinando. Entramos ahora en la época de la independencia, una etapa súper convulsa de lucha por crear un país nuevo a partir de las cenizas del antiguo orden. La independencia fue como una obra en 2 actos. En el primero, en 1821, el general José de San Martín proclama la libertad en Lima. Pero el golpe definitivo, el segundo acto, llegaría 3 años más tarde, en 1824, con la victoria final del ejército de Simón Bolívar en la batalla decisiva de Ayacucho. Pero la paz, como suele ocurrir, duró poco. La Guerra del Pacífico contra Chile fue un conflicto terrible para Perú. Y aquí pasa algo muy curioso. A pesar de la derrota y de perder territorios muy ricos, la guerra sirvió para unir al país. De ahí surgen héroes nacionales como Grau o Bolognesi, y se crea un sentimiento de identidad peruana fortísimo que llega hasta hoy. Y si pensábamos que las cosas se iban a calmar, pues no. El siglo XX fue una auténtica montaña rusa para Perú. Hubo de todo: crisis económicas, varios gobiernos militares y sobre todo el durísimo conflicto armado interno de los años 80 y 90. Este último periodo dejó una herida profundísima en la sociedad que lógicamente aún hoy sigue muy presente. Bueno, y con toda esta mochila histórica llegamos al Perú de hoy. Después de un pasado tan agitado, ¿qué país nos encontramos? Pues un lugar lleno de contrastes, con una resiliencia increíble, una riqueza cultural desbordante y, por supuesto, nuevos desafíos por delante.
Mirad, hay un dato que lo explica casi todo. A pesar de la inestabilidad política que vemos a menudo en las noticias, la macroeconomía peruana ha demostrado una solidez que ya quisieran muchos, con un crecimiento económico bastante constante en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que mueve el Perú de hoy? Pues muchas cosas, desde sectores tradicionales como la minería a una agroexportación muy potente. Pero hay dos pilares que definen su imagen en el mundo. Por un lado, la gastronomía. Un dato que me fascina es que tienen más de 4.000 variedades nativas de patata. Esa biodiversidad es uno de los secretos de su cocina, que lo está petando a nivel mundial. Y por otro, el turismo, que bebe de todo ese patrimonio increíble que hemos visto. Pero, lógicamente, no todo es un camino de rosas. El Perú actual tiene retos gigantescos por delante. Por ejemplo, reducir una desigualdad social que sigue siendo muy grande, encontrar la manera de proteger su Amazonía, que es un tesoro para el planeta, y sobre todo, seguir trabajando para fortalecer sus instituciones democráticas. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Después de este viaje de 5.000 años, después de haber sido cuna de civilización, corazón de un imperio y un cruce de caminos de tantas culturas, la pregunta queda en el aire. El mismo sol que vio nacer a Caral y que iluminó a los incas sigue brillando sobre un país que tiene todavía muchísimas páginas por escribir.